Ok, bueno, vamos a resolver este ejercicio de la ecuación de continuidad. Bueno, la ecuación de continuidad, como vimos, está dada como la derivada de la masa del volumen de control en respecto al tiempo igual a la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida. Vamos a definir una superficie de control con un punto 1 y aquí vamos a aclarar que esto va a ser el único punto 2. ¿Por qué? Porque el texto habla de que estas son dos placas paralelas, pero el agua fluye de manera radial. Entonces se refiere a que esto es como si viéramos un corte en la parte central. Aquí está la placa. Sí. Esta es la región del corte, el que yo estoy viendo en el dibujo o el plano, que le voy a llamar A'. Y aquí llega el chorro de agua, digamos, de manera central. ¿Sí? Aquí llega el chorro de agua. Entonces, al repartirse y estrellarse en las placas, lo que hace, como bien se menciona, es repartirse de manera radial. ¿Sí? Tomando una distancia de 60 centímetros, que son estas flechas de color verde. Entonces, para este caso, no hay cambios de temperatura. Y se puede considerar que el flujo es incompresible. Es decir, la densidad es constante a lo largo del punto 1 y de esta distribución radial. Por tanto, esta derivada se convierte a 0. Entonces, la sumatoria de los flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Densidad, caudal de entrada, densidad, caudal de salida. Y al ser flujo incompresible, las densidades son iguales y las podemos eliminar. Por tanto, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida, que para este caso es una velocidad de entrada de 10 metros por segundo, un diámetro de 5 centímetros convertido a metros. Y aquí es donde viene la clave del problema. Al ser radial, se refiere a que aquí los chorros de agua forman, digamos, un círculo de distribución de velocidad. Pero, adicional a ello, hay un espesor de 3 milímetros, es decir, que este círculo tiene volumen. Así. Entonces, aquí hay una altura de 3 milímetros. Por tanto, la región de área es esto. Como si fuera una especie de boca, ¿no? Entonces, el área va a ser todo el contorno de la circunferencia o el perímetro, que va a ser igual a pi por el diámetro, que son 3 milímetros, .003. Esto sería el perímetro de la circunferencia. Más bien, perdón, esto sería la altura de esta extrusión, ¿no? Entonces, para que sea el perímetro, sería pi por diámetro, que en este caso el diámetro son 0.6 metros, ¿sí? Es decir, de aquí a aquí son 60 centímetros que están marcados en este diagrama. Y aparte hay 3 centímetros de grosor, es decir, es como esto, si esto fuera un pastel y por las caras del pastel sale el flujo de agua, ¿no? Entonces, esto de aquí es el perímetro y esto es la altitud.
Conclusión, este es el área transversal. Entonces pi 0.6, 0.03 y la velocidad media en 2. Se elimina pi y realizamos los cálculos respectivos. Ok, aquí aclarar, de nuevo, es pi por diámetro, entonces la medida que estoy dando es radio. 1.2 metros, que sería ya el diámetro total. Voy aquí a corregir y tacharlo como 1.2. Y esto nos va a dar un total de 1.736 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ya con esta velocidad 2, pues uno puede calcular el respectivo flujo másico. Entonces, caudal va a ser igual 1.736 metros sobre segundo por el área, que ya corregimos que es pi por 1.2 por 0.003. Y esto nos va a dar igual a 0.019 metros cúbicos por segundo. Si lo queremos en flujo másico, pues ya nada más sería la densidad del agua por el caudal, que son 1000 por 0.019 19.63 kilogramos por segundo. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Muy bien, entonces ahora tenemos el siguiente problema. Una tubería transporta 200 kilogramos por segundo, es el flujo másico, es una entrada. El tubo se bifurca en una conexión en T en un tubo de 5 centímetros de diámetro y uno de 7 centímetros. Y la velocidad promedio en el tubo de diámetro más pequeño es de 25 metros por segundo. Calcule el gasto en el tubo más grande. Bueno, vamos a escribir nuestra ecuación de continuidad. Y de nuevo, no hay que hacer la deducción completa, no se habla de cambios de densidad. Entonces, flujo incompresible. Y dijimos que prácticamente al ser flujo incompresible, del ejemplo anterior aprendimos que pues va a ser caudales de entrada, caudales de salida, así de fácil. ¿Por qué? Porque el flujo es incompresible y adicionalmente pues la tubería no sufre deformaciones. Recuerden que incompresible se refiere a que el fluido no cambia su densidad a lo largo del tiempo. Entonces, del punto que voy a llamar 1, yo tengo el flujo másico, que es igual a densidad por caudal. Caudal, por tanto, va a ser igual a flujo másico sobre densidad. 200 entre 1000. 0.2 metros cúbicos por segundo. Entonces el caudal de entrada son 0.2. Los caudales de salida sería la velocidad a este punto le voy a llamar 2, que son 25 metros por segundo por pi sobre 4, porque ahora sí es una sección de una tubería. Centímetros a metros. Esto es velocidad 2, área 2, más necesito calcular la velocidad 3, pi sobre 4, y el diámetro de 7 centímetros a metros. Entonces hacemos los respectivos cálculos para obtener V3. Y esto me da una velocidad de 39.214 metros sobre segundo. Por tanto, el caudal en 3 va a ser 39
.214 por pi sobre 4 por 0.07 al cuadrado. Dándonos un total de 151 metros cúbicos por segundo. Y esta sería la solución para este problema 436. Bueno, para este caso será necesario escribir nuestra ecuación de continuidad. La derivada de la masa del volumen de control respecto del tiempo va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida. Entonces, si yo abordo mi superficie de control, obtengo lo siguiente. Cabe destacar que esta parte de aquí, al ser un tanque abierto, puede subir o bajar, lo cual implica que esta cantidad de masa del volumen pues se va a ver modificada, porque si sube, pues la masa aparente contenida es mayor. Si disminuye, la masa aparente contenida es menor. Por tanto, esta derivada para este caso ya no es 0. Entonces escribimos así. Y lo que sí vamos a hacer es partir de que la densidad por el volumen de control del tinaco, porque de aquí digamos nada más tomo prácticamente la ascensión de entrada de la tubería, no considero esto en el volumen, considero como despreciable, va a ser igual a la densidad por los caudales de entrada menos la densidad por los caudales de salida. Aquí de nuevo, al no existir cambios de temperatura, se puede considerar la densidad a lo largo de toda la trayectoria como constante. Por ende, puede salir de la derivada y al factorizar podemos cancelar, quedando la derivada con respecto al tiempo del volumen de control igual a la sumatoria de los caudales de entrada. Y aquí esta decisión no lo marca, pero es de entrada y aquí es salida, que va a ser 10 pies sobre segundo pi sobre 4, diámetro, convertirlo a pies, 4 sobre 12 al cuadrado, menos 7 pies por segundo pi sobre 4, 6 pulgadas convertido a pies sobre 12, menos 4 pies por segundo pi sobre 4, 3 pulgadas a pies, 3 sobre 12 al cuadrado. ¿Sí? Este factor de conversión sale de lo siguiente: 4 pulgadas, donde 12 pulgadas son a un pie. Entonces, siempre que quiero convertir de pulgadas a pie, pues divido sobre 12, ¿no? Entonces, este es el punto 1. Este de aquí sería el punto 2. Y este de aquí sería el punto de análisis 3. Bueno, ¿y cuál va a ser el volumen de control o el volumen del tanque? Pues bueno, vamos a suponer que desde aquí hasta aquí tenemos una altura que le vamos a llamar h. Entonces la derivada respecto al tiempo va a ser igual a h por pi sobre 4 por el diámetro del tinaco. ¿Sí? Esto lo que estoy haciendo es tomar el área del círculo, multiplicarlo por una altura
y obtengo volumen, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, entonces los 6 pies se mantienen constantes, el tanque no se deforma y pi sobre 4 es constante. Entonces 36 por pi sobre 4 derivada de la altura respecto al tiempo. Todos estos factores de la derecha tienen pi sobre 4. Los puedo factorizar y cancelar. Entonces me quedaría 10. 4 sobre 12 son 1/3. Al cuadrado 1/9. Este pi sobre 4 dijimos que se eliminó, entonces sería menos 7. 1/2 al cuadrado, 1/4. Menos 4. Pi sobre 4 se eliminó en lo que mencionamos. 3 sobre 12, 1/4 al cuadrado, 1/16. Hago ya nada más estas ligeras operaciones. Y me quedaría lo siguiente. 10 entre 9 menos 7/4 menos 1/4. Simplificando ese 4 sobre 16. Esto por supuesto me da una cantidad negativa. Que al final del día ya no me interesa numéricamente, simplemente el signo es negativo. Y la respuesta a la pregunta planteada por el texto es que el nivel del agua vaciará porque vaciará. El nivel del agua bajará porque esta razón de cambio es negativa. En otras palabras, lo que yo estoy suministrando de entrada es mucho menor que lo que estoy extrayendo. Por tanto, el tanque bajará de nivel. Ok, ahora vamos a resolver el siguiente problema que habla de un compresor que tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Tiene un flujo másico de entrada dado por 0.5 veces la densidad inicial sobre la densidad, donde ρ es la densidad actual del tanque en un instante t, ρ sub 0 es la densidad inicial, y pues quiere que encontremos la densidad en el tanque cuando ésta se ha incrementado 2 veces el valor de la densidad inicial. ¿Sí? Bueno, entonces escribimos nuestra ecuación de volumen de control. Aquí esto por definición no hay flujo másico de salida, entonces es 0. Para este caso vamos a reescribir la derivada respecto al tiempo de la densidad por el volumen del tanque. Va a ser igual al flujo másico de entrada. Como bien lo dice el texto, digamos que el tanque empieza con 1 kilogramo de masa de aire. Pasa el tiempo, son 2 kilogramos. Pasa el tiempo, 3 kilogramos. Pasa el tiempo, 4 kilogramos, etc. Si se fijan, el volumen no cambia y dijimos que la definición de densidad es kilogramos sobre metro cúbico, que es masa sobre volumen. Estas serían las unidades. Entonces, si la masa contenida en el tanque está cambiando y el volumen es constante, eso implica que al estarse viendo manipulada esta M, esta densidad también cambia. Y por tanto, no es constante. Entonces, para esta ocasión, no puede salir de la derivada. Lo que sí puede salir es el volumen del tanque. Entonces escribimos la derivada de ρ respecto al tiempo del volumen del tanque va a ser igual al flujo másico de entrada, que es 0.5 veces ρ inicial, que ρ inicial es 2 kilogramos sobre metro cúbico entre ρ. Entonces aquí sería el volumen del tanque, que son los 10. Diferencial de ρ respecto a la diferencial de t va a ser igual a 1 sobre ρ.
la derivada de ρ respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 10 veces ρ. Y esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden que podemos resolver por el método de separables. Entonces 10 ρ diferencial de ρ igual a dt. 10 ρ cuadrada sobre 2 igual a t más una constante de integración. Que esta constante pues la puedo dejar de este lado o de este lado en función de cuál sea la pregunta del enunciado, ¿no? Aquí lo que quieren saber es encontrar el tiempo que le tomará incrementarse al doble, ¿no? Entonces, yo creo que lo conveniente es 5 ρ cuadrada más c. ¿De acuerdo? Bueno, como bien lo dice el problema, para un tiempo t igual a 0, la densidad era igual a 2 kilogramos por segundo. Entonces, para t0 igual 5 por 2 al cuadrado más c. C por tanto va a ser igual a menos 20. Entonces t va a ser igual a 5 ρ cuadrada menos 20. Entonces voy a encontrar el tiempo en el cual la densidad pase a ser 4 kilogramos sobre metro cúbico al cuadrado menos 20. Entonces sería 4 por 4, 16, por 5, 80, menos 20, igual a 60 segundos. Y esa sería la respuesta a este problema.